la opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. TTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Hola, hola, buen día. ¿Cómo les va? Esto es de TV, el periodismo en el Congreso. Tenemos un montón de cosas para contarles con un equipo ahí bien pum por arriba, que tiene todo para contarles en un día especial donde hay sesión, donde hay actividad parlamentaria, mucha también agenda prevista para lo que resta de la semana y todo lo que ya ocurrió para analizarlo en este programa con ustedes. Vero, ¿cómo andás? Buenos días. Buen día, Meli, ¿cómo te va? Bueno, vamos a estar haciendo la previa de un plenario de comisiones, la de Cultura y también la de Discapacidad, que van a tratar un tratado importantísimo, el Tratado de Marrakech, que básicamente lo que establece es un incentivo, una excepción de impuestos a quienes quieran acceder a libros en braille o con una facilidad mucho mejor para personas no videntes y también para aquellas que tengan alguna discapacidad cognitiva. Este tratado tuvo ya su sanción el año pasado en el Senado y básicamente de eso va a estar hablando la comisión o el plenario de las comisiones que nos va a seguir a nosotros. Eso empieza a las 11 de la mañana, pero hoy es un día muy especial. Debbie, ¿cómo te va? Buenos días. Hay sesión. Buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. Así es, hoy una jornada cargada, tenemos labor parlamentaria donde los jefes de bloque van a definir el orden que tendrá la sesión y después tenemos, primero que nada, el tema más importante que tiene que ver con la promoción de la economía del conocimiento, un texto que no olvidemos que ya había sido aquí aprobado un diputado, fue al Senado, recibió modificaciones y ahora vuelve aquí a la Cámara Baja, donde el Frente de Todos ya anticipó que acompañará y Juntos por el Cambio ya insistirá con el proyecto que recibió media sanción previamente. También se tratará una ley que tiene que ver con la compra de vacunas contra el COVID-19 y también conoceremos qué decidió la Comisión por el asunto Ameri. Se va a avanzar en ese sentido. Es cierto. Ahora en un ratito vamos a conocer esos detalles también porque es interesante, más allá de haber aceptado la renuncia del diputado, conocer cómo trabajó esa comisión y qué es lo que dictaminó sobre ese caso y sobre cualquier situación que debe regularse dentro del recinto. Ya nos está escuchando el diputado Ramón, ahí del otro lado. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes ahora. Me estaba escuchando atentamente, la verdad que hoy tenemos un día que va a ser bastante activo. Es cierto, hay de todo un poquito. En un ratito lo que quiero conversar con usted es el tema del código del consumidor, que usted tanto viene batallando sobre esa cuestión, representando a los usuarios y a los consumidores. Ya aprendí ahí la diferencia después de haber sido cursante de su cátedra, más o menos. Pero bueno, vamos a meternos de cara a lo que va a pasar hoy en esta sesión de la Cámara de Diputados con este temario que nos anticipaba nuestra compañera Débora recién. Bueno, se van a regular... A ver. Levanta el dedito. Sí. Estoy muy molesto sí, profe. con ustedes, no me han dicho nada. Me he peinado para estar en el programa. Pero no nos dio tiempo. Claro, no nos dio ahora tiempo iba a ir al temario, iba a decir que no lo encontramos en el auto, cosa que es atípico también. Usted podría tranquilamente cumplir un capítulo de Tennessee Williams, pero no por la parte de la muerte, sino por la parte del viajante. Y el tema del pelambre también era otra cosa que iba a observar. Pero eso lo dejo para que hagamos un separador, una promo, porque usted ya es casi columnista nuestro. Perfecto. Perfecto. Bueno, diputado, más allá de la cuestión estética, hablemos un poco de política, hablemos de la sesión que se va a dar en el día de hoy. ¿Cuáles son los ejes temáticos? ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene y su bloque también, por supuesto? En el día de hoy, la base de la sesión está en uno de los proyectos que viene del Senado, que es la Ley de Economía del Conocimiento. Claro. Y bueno, ayer tuvimos una extensa reunión de la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Comunicaciones, en donde se obtuvo un dictamen, por mayoría, en donde se acepta estas modificaciones que se hicieron en el Senado. Yo te le decía, este es el tercer round.
Mm. En el año 2019-18 Sí. se discutió mucho por primera vez la ley de la economía del conocimiento, que significaba en realidad el alargue o la renovación de la ley que había sido dictada ya en el año 2004 para promover el desarrollo del software como una actividad económica que hoy, te digo, en toda la Argentina vos encontrás un emprendedor. Yo vengo de la provincia de Mendoza, otras como Santa Fe. Ni te cuento en la provincia de Misiones, hay desarrollos de economía del conocimiento muy fuertes, con emprendedores que tienen ideas que van en línea con producir una nueva industria, un nuevo sector económico que genera desarrollo y sobre todo que tiene la posibilidad de que eso sea exportado. De hecho, dentro de todos los países de nuestra América de habla hispana y de países desarrollados, tenemos clientes a los que les proveemos este tipo de desarrollo de software y desarrollo de economía del conocimiento. Ujú. ¿Yo por qué decía que este es el tercer round? Porque en el primer round se hizo durante la época del presidente Macri y se desarrolló una ley que en el segundo round, que fue cuando se tuvo la media sanción, esta ley que vamos a tratar hoy, en donde no se preveía algunos aspectos que nosotros consideramos, sobre todo desde nuestro bloque, en los dos rounds, consideramos que no había, en cuanto a la asignación de los beneficios que otorga la ley, para todo aquel desarrollador, un escalonamiento en tanto la importancia económica que tengan las empresas que participan de esa actividad económica. Yo, para que el que lo esté mirando y esté un poco descolgado del tema, Sí. esta ley del software y de la economía del conocimiento crea un registro en donde cada empresa que cumpla con los requisitos de la ley, ingrese en ese registro, tiene la posibilidad de tener 4 beneficios que son fiscales y de tipo laboral, Ujú. que permite que esas empresas paguen un descuento o tengan un descuento del 60% de lo que se paga de impuesto a la ganancia. En los primeros y segundos rounds, todas, desde las más grandes hasta las más chicas, tienen la posibilidad de pagar solamente el 40% de los aportes patronales de los empleados que se tenga en la actividad económica. El bono fiscal, que ahora queda de lado, después yo les puedo explicar porque es muy técnico, Sí. y las provincias que adhieran y en donde se desarrolle la economía del conocimiento, no se pagan los ingresos brutos. Bueno, nosotros, tanto en el año 2018-19, que se sanciona la primer media sanción, y después se trató en el Senado y que se hizo ley, nosotros pusimos el grito en el cielo porque hay que hablar de política para ver cómo funciona este tipo de legislación que otorga beneficios que son como si fuera una reforma impositiva o como una reforma laboral. Entonces nosotros nos preguntábamos, che, ¿qué pasa con las empresas que ganan por encima de los 20.000 millones de pesos por año o que facturan eso? ¿Qué pasa con las medianas y qué pasa con los más chicos, que son aquellos que nos inspiran dictar una ley como esta para entregar y dar esos beneficios desde el Estado? Y bueno, se sancionó en la época de Macri esa ley y la verdad que era una injusticia muy grande, porque en el registro de economía del conocimiento, durante los años, del software, ¿no es cierto?, existían 486 empresas anotadas en el registro. Y resulta que empresas como Globant, Mercado Libre, se llevaban el 23% de la torta de estos beneficios impositivos y laborales para su desarrollo. Había algo que no me cerraba. Claro. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos en un país donde hay un grave problema de desigualdad. Y si hay algo que desde la política nosotros podemos aportar desde el Estado, es tratar de hacer leyes que permitan equilibrar el fiel de la balanza para que haya más igualdad en relación a aquellos que tienen menos posibilidades económicas, menos posibilidades sociales de desarrollar su actividad. Ujú. Entonces yo me decía, para hablarlo poéticamente, los más grandes que facturan por encima de los 20.000 millones tienen que tener un incentivo, vale, un 20%, para que desarrollen y se hagan una gran empresa que compita con otras empresas en el exterior y en el mercado del mundo. A las medianas
hay que darle un empujón. Entonces dijimos, bueno, en ese escalonamiento, de esos beneficios, un 40%. Y a todos los chicos, a todos los emprendedores, porque acá estamos hablando de emprendedores, que en la medida que están comenzando o desarrollando su emprendimiento de economía del conocimiento, se le tiene que dar el mayor empuje. Es decir, el 60% de estos beneficios de pagar el impuesto a las ganancias. Ese escalonamiento, bueno, lo planteamos en 2018, en 2019, lo planteamos en la media sanción de esta ley que viene del Senado hoy, y la verdad que yo celebro que en el Senado de la Nación hayan recibido la pelota, ¿viste? Como cuando jugás al fútbol. La pararon con Justo el pecho, de eso estábamos hablando con la compañera Débora, justo, de jugar al fútbol. Pero bueno, lo dejo para otro. Diputado. ¿Qué dijo? Pararon la pelota. Siempre Claro. paramos la pelota. Es Diputado. importante esto. Diputado. Déjame que te lo termine Sí. en 30 segundos. Yo sé que me largo. Claro, porque Pero dame 30 segundos. Le doy los 30 segundos. Pararon la pelota y dijeron, esperen, acá en diputados están diciendo que esto no tiene escalonamiento, que no solamente hay que favorecer a toda la actividad económica, porque si se sigue haciendo eso, cada vez son menos los que se van apoderando de cada actividad económica. claro. Entonces, este proyecto que vuelve del Senado es, en muchos de los temas que veníamos tratando, encamina la ley en miras a que haya más competencia, a que se favorezcan las pymes y por sobre todas las cosas a los emprendedores y las empresas grandes. Por eso hay que ver y estar muy atento de los votos esta tarde en el recinto, porque hay intereses muy fuertes de todas esas empresas que facturan por encima de los 20.000 millones, que no están de acuerdo con este escalonamiento, porque pierden esos beneficios que tenían de la ley anterior. Diputado. Fuerte. Sí, totalmente. Diputado, bueno, pareciera ser que la tercera es la vencida y que hoy finalmente este proyecto va a convertirse en ley después de muchos meses de estar parado, con una ley que fue anulada básicamente. ¿No qué? No estuvo parado. No, bueno, no. Estuvo parado. No, el sector sí, porque la ley, digamos, no está vigente, se quedó anulada, digamos, ¿no? Bueno, básicamente le quería consultar lo que tiene que ver con algunas críticas que hizo Juntos por el Cambio y que hablan de que notan una incoherencia en lo que es la política productiva del gobierno de Alberto Fernández, y justamente ellos decían que este escalonamiento hace que haya mayor discrecionalidad, hablan de que el bono fiscal no puede ser intransferible como queda, digamos, en el artículo, y por otro lado también hacen un poco a lo que tiene que ver con la crítica al impuesto, a la segmentación que se hace sobre el impuesto a las ganancias. Usted en esos tres puntos, digamos, que básicamente son las fuertes críticas de Juntos por el Cambio, ¿coincide? Parcialmente. Nosotros lo venimos planteando desde el primer round, porque esto es una batalla fuerte, Sí. en donde este grupito muy chiquito de 5 o 6 empresas que facturan por encima de los 20.000 millones de pesos, viene pugnando por tener fuertes beneficios que a la corta y a la larga van en contra de los pequeños y de los medianos emprendedores en la Argentina. Ponen mil excusas ponen. Pero la verdad es que el proyecto que vuelve del Senado, y por eso yo recién te marcaba así como que no estuvo parado el proyecto. No, entiendo que se debatió desde febrero hasta junio, que se aprobó en diputados, luego pasó al Senado y estuvo 2 meses hasta el viernes pasado, ¿no? Entiendo que sí se estuvo trabajando. Exactamente. Porque justamente en el Senado lo que se entendió es las propuestas que nosotros hicimos en el año 2018-19 y cuando se trató en la primera media sanción de la Cámara de Diputados. Es decir, las grandes empresas no quieren perder un céntimo de aquel aporte que hace el Estado para el desarrollo de la economía del conocimiento. Y hay una concepción, yo les diría que es de tipo filosófico, y por eso yo les decía que es hasta algo poético. Los más grandes tienen que hacer el mejor esfuerzo de tratar de competir y el Estado darles un poquito de ayuda para lograr que se hagan bien grandes, pero para competir en el exterior. Cuando una empresa se empieza a apoderar de una determinada actividad económica, ¿qué ocurre? Como con los supermercados, como con cada actividad económica donde
los muy grandes, que son muy pocos, empiezan a imponer las condiciones del mercado porque empiezan a desequilibrar la relación entre los proveedores y los consumidores. El emprendedor más chico no tiene manera de poder competir con el grande, que tiene exactamente los mismos beneficios que él, que recién está comenzando. Y no es que uno tenga un tema con la empresa unicornio de Mercado Libre o cualquiera de estas grandes. Acá el problema está en que el libre mercado, y lo hemos hablado en este programa con ustedes, Sí. el libre mercado, el libre comercio, liberado en el 100%, genera el apoderamiento de las actividades económicas de unos pocos. Entonces, constitucionalmente, los países desarrollados del mundo, yo les aconsejo, hay un diario de mucha circulación digital hoy, que habla a las claras del informe que acaba de emitir la Cámara de Diputados o de Representantes de los Estados Unidos, donde dicen que Google, Facebook, Amazon son empresas que están ejerciendo una posición dominante en el comercio electrónico en los Estados Unidos. Y eso está ocurriendo en Estados Unidos, acá y en Europa, y cada vez más quienes representamos el pueblo, aquel que está sometido por el que tiene posición dominante, tenemos una responsabilidad enorme, es ponerle un límite. Y lo que hace esta ley con el escalonamiento es ponerle un límite. No puede seguir Mercado Libre apoderándose de remate.com. ¿Se acuerdan esa página? Sí, sí, sí. Era muy fuerte, tan fuerte como Mercado Libre. O no puede venir Pedidos Ya y apoderarse de Globo y fusionar la empresa, absorberla por Ya pudo. fusión. Es decir, son monopolios y los monopolios no le hacen bien al libre comercio y al libre mercado. Diputado, ¿qué tal? Débora Urieta lo saluda. Una consulta. ¿Cómo estás, Débora? Todo bien. En el último año tuvimos 3 leyes de economía del conocimiento. La aprobada de forma casi unánime durante el macrismo, después la impulsada por Culfas, que ustedes aprobaron prácticamente toda la Cámara, y ahora esta que viene con revisión del Senado. ¿No genera cierta incertidumbre para el empresario? Bueno. Estamos viendo la tapa del disco del diputado Raymond. Se nos fue de pantalla. Ay. Ahí va. ¿Es el libro que? No te escuchamos. Es que tengo un problema porque estoy con el teléfono. Claro, complicado. Bueno. Pero era importante la pregunta que vos hacías, Debo, porque justamente otra de las críticas es esa, ¿no? Si le da esta situación de tanto ir para adelante, para atrás, en una iniciativa tan importante que se considera en todos los lugares, no solo en Argentina, sino se está tratando en el resto del mundo, si le da una situación de estabilidad o de garantía a una empresa que se quiera venir a instalar en Argentina. Decimos de que los empresarios necesitan reglas claras. Entonces vos tenés una ley que se aprobó de forma prácticamente unánime durante el macrismo. Después Culfas la frenó y todos apoyaron la iniciativa de Culfas. Fue aprobada aquí en la Cámara Baja con amplia mayoría. Creo que la izquierda fue la única que 246 votos Fueron a 2 en favor y contra. 2 en contra de la izquierda, exactamente. Y ahora otra vez apoyan la que viene el Senado. Entonces, si uno es empresario y dice, ¿invierto o no invierto? Pues me van a eximir de tal o cual impuesto. Ah, no, pero al final no. Entonces, Totalmente. ¿qué tipo de mensajes, sobre todo teniendo en cuenta que es un sector que genera divisas por 6.000 millones de dólares anuales en un país que si hay algo que necesitamos acá son Totalmente dólares, claro. Es interesante esa discusión y mientras tanto también es interesante ver cómo se va preparando el recinto para a las 15 horas dar inicio a otra sesión especial que va a ocurrir de manera remota, pero también, como ustedes saben, con algunos diputados que van a estar presentes en el recinto mientras vemos las imágenes de la desinfección, tal como indica el protocolo, para poder preservar la salud de cada uno, no de los diputados solamente, sino de cada una de las personas que trabajan dentro del Congreso en un contexto donde todavía la pandemia viene pegando fuerte. Debbie, ahí ya te está escuchando el diputado Ramón, lo logramos reconectar para que te dé respuesta. No sé si diputado alcanzó a escuchar la pregunta que le hacía nuestra compañera. Sí. Bien. Sí, alcancé a escuchar. Tengo problemas con las tecnológicas. Esto del teletrabajo. Sí. No, alcancé a escuchar y es muy importante la pregunta que ella hace. O Débora, porque no te estoy viendo ahora. Sí. Pero el punto ¿cuál es? Que cuando hablamos de las empresas tienen un escalonamiento en cuanto a la importancia económica. Yo no sé si se alcanzó a escuchar lo que yo decía del libre mercado,
o de vivir en un sistema de libre comercio. Tiene que haber una presencia del Estado que permita que haya competencia. Claro. Porque si de cada actividad económica una empresa comienza a tomar tanto poder que impone las condiciones del mercado, se produce un desequilibrio del libre mercado. Tiene que haber competencia, tiene que haber lealtad comercial, tiene que haber protección de los derechos de los consumidores y de los usuarios. Y no es algo que se me ocurra a mí, sino que es algo que en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, que resolvimos desde hace muchas décadas vivir en este sistema económico, las empresas que invierten no lo hacen por temor o porque está todo liberado. Está bien, habrá grandes empresas que cuando está todo liberado aprovechan la oportunidad y se apoderan de la actividad. Pero yo no sé si lo digo muy complicadamente, pero acá el punto está en que el Estado tiene la obligación de promover el libre mercado, pero con competencia. Cuando una empresa, recién yo hablaba de Google, de Facebook, de todas estas hiperempresas que intermedian en el comercio electrónico en el mundo, en Estados Unidos, no sé si lo alcanzaron a escuchar, hay un informe de la Cámara de Representantes que ha salido ayer, en donde se establece que estas empresas están teniendo una posición dominante en el mercado de los Estados Unidos. Está bien, ¿quién no apoya esa posición? El Partido Republicano. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano representa los intereses de esa empresa. Pero cuando uno pretende la protección del interés económico de una economía de mercado, pero en la que haya competencia, el Estado se tiene que hacer presente. Por eso les digo que esta ley de la economía del conocimiento es superadora de las anteriores, porque permite que haya un escalonamiento de los beneficios para que no se produzca este efecto de concentración en muy pocas manos de una actividad económica tan importante y que aparte está comenzando la vida económica, porque a partir de ahora, y con la existencia de esta ley, y con estos beneficios que implican, se los digo bien claro, esto es una reforma laboral y una reforma impositiva que pagamos todos los argentinos para que esta actividad se desarrolle. Bien. Entonces, ¿qué vamos a permitir desde el Estado? Que se desarrolle toda la actividad económica, todas las empresas, pero lo que tiene que decir el Estado es decir, miren muchachos, cuando alguno de ustedes tenga pretensión de tener el poder dominante de la actividad, y van a tener que desarmarlo. Bien. Y en Estados Unidos, en Europa, en todos los países desarrollados, eso ocurre, la ley antitrust. Es decir, como Estado tenemos una obligación de hacer que el sistema que hemos elegido de libre mercado, de libre comercio, tenga el camino que tiene que tener. Bien. Y eso está permitiendo esta ley. Es muy técnico, ¿eh? Después, si quieren, hablemos de política. Bueno, diputado, gracias por este contacto con nosotros. Tenemos que seguir con la agenda porque a las 11 está prevista una actividad en una plenario de comisiones. Así que queremos ya también introducirnos en ese tema. Le agradecemos mucho y vamos a seguir, por supuesto, de cerca todos los detalles de lo que vaya a ocurrir hoy, esta tarde, en el recinto. Gracias, que tenga buenas tardes. No, gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta luego. Digo buenas tardes, pues estoy acostumbrada, pero todavía es la mañana. Así que más vale que me acostumbre. Hoy, bueno, sí, totalmente. A las 11 de la mañana está previsto que haya un plenario de comisiones. Decía Vero sobre un tema, la verdad que me parece que los diputados vienen trabajando en torno a la discapacidad y es sobre todo en el contexto de la pandemia hubo una mirada especial puesta en este grupo de personas que tuvo que redoblar los esfuerzos en muchos de los hogares que tienen algún integrante de discapacidad. De hecho, está previsto que se censee en este sentido la población y los electrodependientes y los discapacitados y todas las problemáticas y las necesidades que tengan en el sector. Pero hay algo muy importante que está directamente vinculado a la cultura. Exactamente, Meli. Lo que van a hacer en el día de hoy, bueno, se van a juntar la Comisión de Cultura que preside Gisela Scaglia y también la de Discapacidad que preside Leonor Martínez Villada para ratificar un tratado que es el Tratado Marrakech, que es un tratado a nivel latinoamericano y que ya tuvo, digamos, su ratificación en la Cámara de Senadores el año pasado y quedaba, digamos, que también complete esta ratificación la Cámara de Diputados. Lo que básicamente hace este tratado es buscar establecer que las leyes nacionales en lo que respecta al derecho de autor tengan una perspectiva
idea de excepcionalidad con las personas no videntes o con aquellas que tengan alguna discapacidad cognitiva, en el sentido de que puedan acceder tanto a bibliografía en braille o bibliografía que tenga un lenguaje mucho más sencillo, sin tener que pagar, digamos, algún impuesto extra. Así que básicamente esto es lo que busca, esta excepción patrimonial en libros para no videntes, y esto establecería no solo a los autores que tienen este tipo de libros, sino también a distintas bibliotecas. Hoy observaba antes de venir la Biblioteca del Congreso de la Nación, trabaja con muchísimos libros en braille, y incluso está Mafalda, digamos. Kino ha permitido poder llevar a Mafalda a que esté en braille, y bueno, básicamente es un poco lo que va a buscar hacer en el día de hoy esta comisión, que está presidida por 2 diputadas de la oposición. Una pertenece al PRO, la otra a la coalición cívica, y ese sería, digamos, el camino o la idea de este proyecto de ratificación que van a estar tratando hoy. Y con una de ellas, con Gisela Scaglia, ya estamos en comunicación para poder profundizar acerca de este proyecto que nos comentaba recién Vero. Hola, diputada, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Bien, un gusto saludarlas. Lo mismo. Qué interesante, la verdad, empezar a conocer de lleno las necesidades de un sector que, bueno, todavía no contamos con el nuevo censo, pero es un sector importante de la sociedad, entiendo, aquellos que tienen algún tipo de discapacidad visual o cognitiva. Y entonces, bueno, quisiera saber los detalles o los alcances de este proyecto de ley, para qué población está, si está indicada, para qué población está estimada, y en términos de dinero, ¿en qué estamos hablando? Es un impuesto que supone qué cantidad de dinero. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo acá es que Argentina ratificó ya el Tratado de Marrakech, pero lo que necesitamos en Argentina es adecuar la normativa nacional del derecho de propiedad intelectual para que este tratado tenga vigencia en nuestro país. Y es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Ajustar una ley que es bastante vieja en nuestro país, porque es una ley de 1930, y vamos a reformar, vamos a continuar esta media sanción que ya dio el Senado y que ya tuvo giro a la Comisión de Legislación General, para ajustarla a la posibilidad de que después de la sanción exista la reglamentación de lo que es el Tratado de Marrakech en Argentina. Y esto es importante porque lo que permite es el acceso, como bien decían, de mucha literatura y mucho material en términos de libros a personas que tienen algún tipo de discapacidad visual. Y además pone a las bibliotecas en el centro de esto, ¿no? Y esto nos parece que también es importante. Y como parte del Congreso Nacional tenemos que estar muy orgullosos del rol que cumple nuestra Biblioteca Nacional, nuestra Biblioteca del Congreso de la Nación, porque la Biblioteca del Congreso de la Nación es la oficina regional para América Latina y el Caribe de lo que es la Federación de Bibliotecas y de las asociaciones de bibliotecas y bibliotecarios, ¿no? Y entonces esto lo hace que sea una oficina regional muy importante, que es la primera vez que Argentina cumple este rol, y que creemos que es una modificación a una ley que nos va a dar esta posibilidad, como decían recién, de poder contar con material para personas que tienen algún tipo de discapacidad visual, y que quienes cedan estos derechos de autor o sean protagonistas de esto también tengan excepciones. Entonces, un poco es esto lo que estamos haciendo, un cambio en la ley de propiedad intelectual, para que, así como existe Mafalda en braille, podamos tener muchas más obras en un sistema accesible, con accesibilidad, ya sea, audiolibros. Eso quería preguntar, si también comprendía a los audiolibros o si era solamente para textos en braille. Pero siempre que sean orientados al tema de una discapacidad visual, ¿no? Incluso Estamos hablando específicamente que el Tratado de Marrakech
va específicamente y hace una excepción puntual a este tema que es el de la discapacidad visual. Claro, incluso diputada, hoy Vero Benaim la saluda, hoy estaba leyendo antes de venir al canal que podría incorporarse también la digitalización de algunos libros que permitan un lenguaje un poco más accesible y más simple para, bueno, aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad y cognitiva, lo quería decir en esos términos, y me pareció también que estaba como muy interesante porque es bastante amplio el abanico y se trata de contemplar al menos, me parece bastante inclusivo y incluir justamente a todas las personas en ese sentido, ¿no? Con temas tan importantes como es acceder a la lectura de un libro. Claro. Sí, a lo que se conoce como hambruna de libros, ¿no? Exacto. La posibilidad de que la gente pueda acceder y que más allá de la condición que tengas, puedas acceder a tener estos materiales a tu alcance. A la Me cultura, parece que en este sin más. es lo central, ¿no? Claro. La posibilidad de que las personas puedan hacerse, digamos, estar en contacto. Sí. Y vuelvo a la Biblioteca del Congreso porque, bueno, este año en pandemia es más difícil, pero ustedes saben que hay un móvil, un colectivo que recorre las provincias y que la posibilidad de que sobre ese colectivo, además de el contacto con lo que es la Biblioteca del Congreso, puede haber dispositivos que te permitan acercarse y que en cada recorrida que hace la Biblioteca del Congreso por la Argentina puede haber un espacio de accesibilidad, me parece muy maravilloso y es una oportunidad que no nos tenemos que perder y por eso estamos haciendo esta conjunta para que en la próxima sesión podamos darle la definitiva sanción y después pueda estar la reglamentación. ¿Qué tal, diputada? Débora Urieta la saluda. Hablando, seguimos con el ejemplo de Quino. ¿Cuánto puede salir un libro de Quino común, el que encontramos en la librería, y cuánto más caro es uno escrito en braille, por ejemplo? Bueno, la verdad no sé específicamente, pero imagino que son siempre obras que se vuelven más inaccesibles si las pensamos no en Quino, sino en que muchas veces son obras importadas, ¿no? Y que las tenemos que traer de afuera. Entonces, esa es un poco la dificultad que tienen muchas familias que cuando quieren llegar a la posibilidad de tener accesibilidad al momento de la lectura, tenés que acudir a obras que no podés o no las estás haciendo de manera en el entorno nacional. Entonces, me parece que esto es hablar de la inclusión y la posibilidad de que realmente en Argentina y sobre todo las bibliotecas tengan a mano este tipo de dispositivos y este tipo de publicaciones, porque creemos que también ahí está la centralidad, ¿no? Que cada uno que pueda acceder a una biblioteca de accesibilidad lo tenga. Sí, diputada, en realidad, hablando de cultura o de acceso a la literatura, los precios de los libros en general, en braille o no braille, se han disparado terriblemente. Hoy por hoy, acceder a un libro, ya sea de texto, como un libro de nuestra literatura, no me quiero tirar en contra de los autores, entiendo que bueno, hay mucho trabajo y mucho trabajo para las editoriales, pero realmente estamos hablando de cifras muy difíciles de adquirir. Antes uno por ahí podía leerse en un año, no sé, un lector intensivo podría leer 5 o 6 libros. Hoy estamos hablando de una cantidad de dinero para poder de mantener un plan de lectura interesante, que la verdad que me imagino que se vuelve un poco expulsivo, ¿no? Porque realmente entre impuestos y toda la cuestión, todo el trabajo de las editoriales que también están atravesando su propia crisis, es difícil comprar un libro en términos de lo que cuestan las cosas en nuestro país, más allá si es en braille o no es en braille, así que no me quiero imaginar lo que debe costar uno especialmente preparado. Del dólar. Yo también le quería preguntar por la importación, claro. Por eso me parece importante el rol de las bibliotecas, ¿no? Y de las bibliotecas populares y las bibliotecas públicas, porque tienen un lugar central, sobre todo en este momento, donde muchas veces son una fuente totalmente cercana para el acceso a la lectura y la promoción de la lectura en nuestro país. El asunto es que más allá
de la librería. Creo que tenemos un delay y nos está costando, ¿no? Por ejemplo, usted antes mencionó el tema de la pandemia. Justamente, por ejemplo, la Biblioteca Nacional permanece cerrada desde marzo. Sí. ¿Se está pensando en algún protocolo para que de a poco los chicos o los adultos, los investigadores puedan volver a las bibliotecas? Bueno, es que claro, estas son disposiciones que después se dan en cada una de las provincias, ¿no? Y de los lugares en los que estamos. Yo en la provincia de Santa Fe, la posibilidad de acceder a una biblioteca es cierta, digamos. Se puede acceder no a estar físicamente, pero sí a ir a buscar libros, ¿no? Eso, claro. Las últimas disposiciones estuvieron habilitados y era una posibilidad. Por eso digo que también tiene que ver con después las disposiciones que se dan en cada una de las provincias, claro. Pero me parece muy interesante tu punto también para pensarlo de manera nacional y federal y que sea una posibilidad concreta para todos. Eso claro. Me parece que es central y lo tomo porque creo que es una de las cosas que por ahí a veces dejamos de mirar y se convierten en un lugar central y que tendríamos que estar pensándolo de manera federal. Sí, además, perdón, no. Pero un segundo. Además, en un contexto donde pienso particularmente en la población infantil, muchos descolgados de la escuela, sí. Muchos desconectados, que no pueden volver o tener un espacio especial para revincularse con la educación. El rol de las bibliotecas en este sentido me parece que puede de alguna manera u otra ser una soga imaginaria para recuperar a un sector de la población para eso. Vero, perdón que te interrumpí. No, quería consultarle. Sí, diputada, continúa. Algo que quería agregar que era y además el rol de volver a promover fuertemente la lectura, porque en esta pandemia creo que muchos han estado más conectados a Netflix que a la conexión de un libro. La verdad. Parece, y digo Netflix por decir una plataforma, sí. Pero me parece que la promoción de la lectura es central, sobre todo en un mundo donde los dispositivos que hoy están a nuestro alcance muchas veces nos hacen dejar de lado el libro e ir hacia otro tipo de consumos que nos cuentan historias de la misma manera que cuenta un libro, pero que no es lo mismo en términos de la imaginación y del pensar y el armar la historia uno, ¿no? Totalmente. No, diputada, yo le quería consultar si, cree que va a haber dictamen favorable en la reunión conjunta. Es un tema que aparentemente todos coincidimos en que es importante y necesario, pero si había estado dialogando con el resto de los integrantes de las comisiones para saber si efectivamente va a haber dictamen favorable, teniendo en cuenta que el proyecto se aprobó en diciembre del año pasado y que, lleva, digamos, varios meses sin tratarse, o al menos se trata en este momento. Bueno, yo no he recibido ningún comentario de algún diputado o diputada respecto a un planteo de modificar esta reforma que estamos haciendo. Me parece que tendría que salir por unanimidad, sobre todo si tenemos en cuenta el antecedente de la Comisión de Legislación General, donde muchos de los diputados y diputadas también son parte de la comisión después de Cultura o de Discapacidad. Este proyecto tuvo giro a las 3 comisiones que lo aprobaron hace una semana y media, por lo tanto, me parece que no tendría que haber objeciones, y también sé que hay un compromiso grande del presidente de la Cámara de Diputados de avanzar con este proyecto, sobre todo porque en enero recibió la visita de la IFLA, ¿no? Y estuvieron presentes en el Congreso, visitando nuestra biblioteca del Congreso, y me parece que acá no debiera haber objeciones a lo que estamos haciendo, porque estamos hablando de un proyecto que lo que va a permitir es inclusión. Claro. Y creo que en este sentido tenemos que estar todos juntos, y espero que sea así, ¿no? Que a las 11 de la mañana, cuando demos inicio a esta comisión conjunta, podamos tener unanimidad, podemos aprobarlo, y que en las próximas semanas ya lo tengamos en recinto para que después sea una reglamentación rápida del Poder Ejecutivo y que el tratado se pueda ya empezar a aplicar en la Argentina.
Diputada, por último, en la comisión de hoy ¿se va a recibir alguna participación de autores o especialistas del sector o es simplemente una reunión de comisión ordinaria entre diputados? No, es una comisión de diputados. Lo que sí, después de la comisión esta conjunta, vamos a seguir el tratamiento de algunos expedientes que tenemos en la Comisión de Cultura y vamos a hacer un apartamiento, una inclusión de temario por Quino para darle un homenaje en la Comisión de Cultura que nos parece que además es más que apropiado teniendo en cuenta que él cedió sus derechos para que Mafalda esté en braille y creo que es un buen homenaje. Claro. Hoy, un día como hoy, también avanzar en esta ley. Me parece que es un buen homenaje para Quino. Totalmente. Muchísimas gracias. Es la diputada Gisela Scaglia que tuvo la amabilidad de comunicarse con nosotros. Muchas gracias. La dejamos ahora sí que pueda enfocarse en el trabajo de la comisión. Gracias, Buen día. Muchas Tiene un trabajo largo porque a las 11 de la mañana es este plenario de comisiones que va a trabajar acerca de este Tratado de Marrakech, pero después a las 3 de la tarde ya nos metemos de lleno en un día muy importante, como siempre, a donde se puede celebrar una sesión. Y hoy el tema Meri va a estar en la agenda porque se va a conocer el resultado que proporcionó esta comisión que se creó en el mismo momento donde se detectaba esta irregularidad gravísima por parte de este diputado. Más allá de aceptar su renuncia, recuerden ustedes que el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, en ese momento conformó una comisión especial para analizar esta situación, pero además me parece que es interesante de escuchar porque si no las cosas pasan como las noticias, ¿no? Pasan sin pena ni gloria y las van tapando otras cosas y sin embargo es importante que se expida, escuchar los argumentos que tienen para decir y además fijar las bases para otro tipo de cuestiones que también entraron en cuestión a partir del caso Ameri, a donde se dieron otras cuestiones tanto en sesión como en comisiones, tanto en diputados como en otros recintos que eran absolutamente cuestionables o por lo menos estaba fuera de lo que uno espera para cualquier actividad decorosa dentro de lo que se entiende por la actividad de un diputado de la Nación, más allá de lo que cobra, lo que no cobra, el rol que cumple en la sociedad y todo lo que comprende el buen desempeño de un funcionario en un contexto de recinto, ¿no? Así es, como bien comentabas, hoy se va a votar entonces un proyecto de declaración que fue elaborado por los 5 diputados que integraron esa comisión, que son de distintas bancadas. Está Graciela Camaño, del Frente... del Consenso Federal, perdón. Del Interbloque Federal. El Interbloque Federal. Está Álvarez Rodríguez, Miguel Base, Silvia Los Penato y Cecilia Moro. Cecilia Moro. Sí. Así que hoy, como bien decías, también la idea es sentar un mensaje bien firme, más allá de que el diputado renunció a las pocas horas de esa misma sesión. La idea es enviar un mensaje muy claro. Y algo que quedó en evidencia con esto del trabajo telemático de las sesiones es que los diputados realmente no están presentes todo el tiempo durante la sesión. Cuando uno viene acá y lo ve desde el palco, uno ve que el recinto por momentos está prácticamente vacío, que los diputados se van a sus despachos, se van a un programa de televisión. Bueno, todo esto de la telemática. La virtualidad. La virtualidad, ¿no? Esa salida dejó mucho más en evidencia eso. Así que creo que es un buen momento para dejar un mensaje claro. Sí, un poco lo que dice la resolución que van a presentar hoy es que, bueno, se ratifica lo que es el repudio a la conducta que tuvo Juana Meri. También se reafirma la obligación para la totalidad de los integrantes del cuerpo de la Cámara de Diputados que deben tener un comportamiento y decoro adecuado a lo que es su trabajo dentro del recinto en el marco de las sesiones, por más que las sesiones sean a partir de una plataforma virtual y algunos estén presentes en el recinto, que se lo llama básicamente sesión mixta. Y también la comisión considera importante destacar el adecuado y expedito accionar de las autoridades del cuerpo, como bien decías, cómo actuaron desde el presidente de la Cámara hasta los integrantes de los distintos bloques respecto a esta situación, al detectar y decidir de inmediato hacer esta expresión de repudio. Así que es un poco esto la resolución que hoy seguramente van a leer los 5 integrantes de esta comisión especial
seguramente antes de que asuma Alcira Figueroa, que es la diputada, la dirigente que se incorpora como diputada en lugar de la banca que dejó el renunciante Ameri, y que básicamente, lo venimos también diciendo, hace que una situación particular dentro del Frente de Todos, porque no solo se suma una mujer más, sino que el Frente de Todos tendría mayorías mujeres frente a hombres. Sí, a mí me parece interesante señalar sobre esta cuestión, más allá del acto repudiable y obsceno que protagonizó el diputado Ameri, el hecho de que cada diputado, cuando se loguea en la plataforma VPN, tiene que hacer un protocolo de reconocimiento facial. ¿Por qué? Porque tanto se habló sobre la seguridad de este sistema y es tan importante, pues estamos hablando nada más ni nada menos que el tratamiento y del funcionamiento de nuestra Cámara de Diputados, por lo tanto, de las leyes que regulan nuestra sociedad. Entonces, no es lo mismo que esté un señor, que es un diputado de la Nación, a que esté ese señor acompañado por alguien a través de esa plataforma. Porque no es lo mismo que esté sentado un señor en el recinto, solo ocupando su banca, que esa es la función que él tiene que cumplir, para eso le pagamos todos y todas, a que esté el señor ocupando la banca, vamos a suponer, con el hijo que lo está ayudando a hacer la tarea. Claro. Lo mismo daría, más allá de la cuestión repudiable y obscena, es lo mismo. Exacto. Tiene que haber una sola persona frente a esa computadora. Y si tiene algún problema, como en su momento esgrimió, de desconexión, que no sabe cómo reloguearse, hay todo un cuerpo de la Cámara de Diputados, que es un cuerpo técnico, que está dispuesto para esta cuestión. Entonces, si vos tenés algún inconveniente como diputado para reloguearte, que no te reconoce la cara, no puedes sesionar, es tan perfecto el sistema y es tan seguro el sistema mediante el cual sesionan nuestros diputados, que naturalmente hay todo un soporte técnico, como cuando vos te quedas sin internet en tu casa, que llamás por teléfono un 0800 y te atiende Josecito del otro lado y te da la solución técnica. Bueno, acá es lo mismo. De modo que tampoco era creíble y tampoco corresponde que te ayude alguien que esté en tu casa. Por más que tu pibe o tu piba sepa un montón de tecnología, no es el caso. Pero además uno da por descontado que si bien estás sesionando desde tu casa, tenés que tener el mismo comportamiento que estás trabajando. Claro. Entonces, no pareció necesario ponerlo cuando se redactó el protocolo, pero bueno, cuando pasó esto de Ameri, pareció que sí. Lo que pasa es que, algo que es evidente. Lo que pasa es que es como decía Meli hace un ratito, tiene que ver con algunas acciones inapropiadas que se fueron viendo en las comisiones, y lo de Ameri fue como que terminó de explotar, digamos, la situación. Esto de que por más que vos estés en tu casa trabajando, no significa que no pierdas la conducta que uno tiene que tener, sobre todo en una Cámara que se considera honorable, y, digamos, muchos legisladores se olvidaron un poco de eso, se relajaron. Se relajaron en la pantufla en el hogar, y se olvidaron de que en realidad estaban sesionando en un recinto donde tienen a sus pares, donde hay un respeto, hay un protocolo, y donde se está mirando muchas personas. Muchas personas están mirando las sesiones. Se tratan temas sustanciales para nuestra vida cotidiana y sensibles en un momento, además, muy delicado desde el punto de vista económico y desde el punto de vista anímico para muchas personas. Entonces, más allá de ser una irreparable falta de respeto, es una falta a la institucionalidad, y debe ser no solo repudiable aceptando la renuncia, sino también sentando bases para otras, esperemos que no, posibles o fortuitas situaciones que son indeseables que sucedan. O también cuando no se desconectan. Entonces escuchás que Sergio Massa, el presidente de la Cámara, tiene que ir llamando uno por uno y no se desconecta, tiene que llamarlo 2 veces. Entonces se extiende, cierren, desconéctense, hagan su vida y reconectan. Porque acá se pueden levantar del recinto y irse a su despacho y está permitido. Ojo, la virtualidad puso el foco en estas acciones inapropiadas, pero no quiere decir que de manera presencial no hubo situaciones donde no se perdió el decoro. Eso también es importante aclararlo. Hay muchos escándalos en el Congreso, tanto en el Senado como en el Diputado. De gente que se quedó dormida. Tironeo de micrófonos al presidente de la Cámara. Hubo varios. Pero para mí esto deja en evidencia que los diputados no están las 14 horas de la sesión prestando atención ni sentados en su... Bueno, uno cuando lo ve en la tele no se entera. No, porque uno ve la pantalla. La pantalla y ves al que está hablando. Pero
si vos te asomas desde el palco, a veces hay 3 diputados En y el no hay recinto. nadie. Es cierto. Exactamente. Bueno, uno de los diputados que va a formar parte de la sesión de hoy, por supuesto, es el diputado Carlos Ponce. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por atendernos. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenos días, ¿me escuchan bien? Perfectamente, perfectamente. Bueno, estábamos un poco repasando el temario que va a tener la sesión de hoy a partir de las 3 de la tarde. Por un lado, el tema pendiente que había quedado, que es el de la regulación de la actividad de los fonoaudiólogos, también la cuestión de las vacunas del COVID, esto que recién hablábamos sobre, La promoción de la economía del conocimiento. Exactamente, la asunción del reemplazo que va a tener el diputado Ameri también va a ser otra de las cosas que suceda hoy en el recinto. Bueno, cuéntenos, la verdad que la cuestión de la ley de la economía del conocimiento me parece que es como dentro del paquete de proyectos, todos son importantes, pero particularmente me parece que apunta un sector que puede servir de motor de arranque para el momento pospandémico, ¿no? A mí me parece que sí, porque es una industria que ha venido en crecimiento mientras que las demás industrias han venido en baja en los últimos tiempos. Eso ha quedado, por supuesto, evidente en cuanto al tema de lo que es la mano de obra, la incorporación de la mano de obra, pero también el tema de económico que ha venido creciendo y esta incorporación de mayor cantidad de actividades, esto nos permite pensar en que va a haber muchas pequeñas, medianas empresas que van a poder tener un fuerte impulso en virtud de esta ley. Uh-huh. Y también, por supuesto, que esto de escalonar los beneficios para que aquellas empresas más o pequeña o microempresa que tenga un 60% de beneficios, aquellas que sean medianas empresas un 40% y las más grandes un 20%, me parece a mí que es equitativamente está bien. Esto se ha corregido en la Cámara de Senadores y ayer justamente planteábamos y de alguna manera considerábamos de que estos cambios, bueno, han sido buenos y yo creo que para no solamente en las grandes ciudades, sino que también les permite, ¿no?, a aquellas ciudades mucho más chicas, en el caso de nuestra provincia, que es una provincia relativamente chica, pero tenemos mucha actividad con respecto al tema de lo que es la tecnología, muchos programadores. Aquí en San Luis se ha impulsado mucho a través de lo que es el internet, el wifi, la robótica, que los chicos desde muy temprana edad en las escuelas están ya impulsando todo lo que tiene que ver con la robótica, claro, con todo lo que es la tecnología. Entonces, bueno, nos ocurre pensar en que van a haber muchos emprendimientos que van a tener muchos beneficios con esta ley y va a ser un buen impulso como para despegar, más en los tiempos que viene, que es post-pandemia, va a ser interesante. Y esto hay que darle valor agregado porque esto es una ley o una actividad, digamos, que se expande en el mundo, ¿no? Sí. Uh-huh. Diputado, ¿qué tal? Buen día. Verónica Benaim lo saluda. Quería consultarle respecto a algunas apreciaciones críticas que hizo la oposición, que un poco se quejó. Ellos dijeron, bueno, en mayo nos sentamos con Culfas, estuvimos hablando, el proyecto era de esta manera, se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados y giró al Senado y viene con modificaciones, como de alguna forma dando a entender que no hay una interpretación lineal respecto a esta iniciativa que viene siendo debatida desde ya hace muchos meses aquí en el Congreso de la Nación. Y además, lo que criticaban de alguna forma es que veían como cierta incoherencia en la política productiva del gobierno de Alberto Fernández. ¿Usted cómo ve esta situación y estas críticas que hizo Juntos por el Cambio? Que no acompañó además. Bueno, yo creo que las dos cámaras, ¿no?, que por supuesto constitucionalmente tienen la posibilidad, ¿no?, de que se impulsa la ley y la que revisa puede hacer cambios, vuelve a diputado y nosotros podemos
o sostener, digamos, el proyecto que fue enviado o aceptar esos cambios. Me parece a mí que es una herramienta que tiene la democracia como para poder trabajar, y se hizo uso de esa herramienta, que me pareció magnífico que pudiéramos evaluar los cambios. Ahora, las críticas, bueno, sí, son tenidas en cuenta. Yo considero que por ahí la crítica estuvo más en esto de escalonar los beneficios, que me parece a mí que... en lo intransferible del bono también. Está en la interpretación y en los intereses que representan cada diputado, cada bloque. Bueno, a nosotros nos pareció importante esta modificación. Bueno, y en cuanto a la segunda pregunta, que no recuerdo qué fue... sobre el planteo de que hay una incoherencia en la política productiva del gobierno nacional. Bueno, no por esto de coincido, ir, retroceder, venir, modificar, básicamente. No coincido, estamos en tiempos de pandemia, sabemos que son dificilísimos los momentos y las circunstancias que vive el país. Por supuesto que si se retrocede en alguna situación específica para corregir, yo creo que no hay un problema que puede ser grave. Ahora, cuando se le busca la quinta pata al gato, y sí, le vamos a encontrar, digamos, que hay incoherencia con respecto al tema de lo que es la aplicación de políticas, pero el gobierno nacional, entendamos que recibió un gobierno con muchísimas dificultades, un endeudamiento tremendo, que sabíamos perfectamente que si eso no se corregía, prácticamente teníamos el presupuesto condenado a pagar intereses, a pagar deuda externa. Los vencimientos que tenemos, tanto que teníamos en este año y para el año que viene, sabíamos perfectamente que no lo podía asumir bajo ninguna circunstancia la Argentina. Entonces, la oposición, en vez de mirar los errores y tratar de acompañar en virtud de todo lo que está haciendo el gobierno nacional para salir de ese embudo que nos metió la misma oposición, está buscándole la quinta pata al gato para poner un montón de obstáculos, digamos, para seguir poniendo piedras en el camino. Pasó como cuando se rehusaron a tener la sesión, que después, bueno, la judicializaron. Ahora la justicia, bueno, dio, por supuesto, la razón a esa... Bueno, todo este tipo de cosas pareciera ser que son todos piedras y palos que van poniendo para que el gobierno tenga sus dificultades, o presentar, digamos, dificultades en todos los aspectos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, como en el gobierno, como en su ministro. Bueno, es verdad que tienen, digamos, un gran potencial ellos con respecto a instalar temas que hay medios, digamos, que están replicando permanentemente lo que ellos de alguna manera van instalando. Bueno, por ahí es una autocrítica que tenemos que hacer nosotros, digamos, de lo que es nuestro bloque, para de alguna manera ir adelante de los acontecimientos. Pero bueno, ellos se destacan en eso. Nosotros por ahí a lo mejor estamos más en lo que hay que gestionar, y por ahí no tenemos el tiempo, digamos, para estar mirando, digamos, los errores, claro, o a las críticas, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Débora de Urrieta lo saluda. Más allá de las peleas, oposición, oficialismo, ¿qué mensaje se le transmite al empresario cuando en menos de un año hubo 3 leyes para promocionar la economía del conocimiento? Vuelvo a hacer la misma pregunta que hicimos antes, que tiene que ver con que durante el macrismo se aprobó una ley por casi unanimidad. Con Culfas, otra ley, y ahora otra ley. Eso por un lado. Y por otro lado, en caso de que esta ley se sancionara, ¿se proyecta cuántos dólares podrían ingresar de acá a un año? Entiendo que ahora la industria genera unos 6.000 millones de dólares. Con estas modificaciones, ¿en cuánto podría aumentar ese volumen de divisas? No, yo no tengo esa proyección. Sabemos que hay una enorme expectativa por todo lo que significa esta ley en el crecimiento que ha venido teniendo. Ahora, la pandemia, por supuesto que ha generado cambios muy, muy profundos en todo lo que es la economía. Entendemos que esta es una industria que hay que fortalecerla y debemos, de alguna manera, tratar de ser bien competitivos contra otros países que seguramente van a también impulsar en el mismo camino. No tengo la proyección, digamos, cuántos dólares puede significar para la economía, pero
pero sabemos perfectamente que hay que hacerlo. No podemos esperar, es decir, hay que ir resolviendo temas y en la misma dinámica que viene presentándose la problemática, la pandemia, todo lo que es la tecnificación, la robótica y todo lo demás, tenemos que también nosotros tratar de estar en las circunstancias que eso lo amerita, porque si no es como que si de pronto vos te dormís en un tema, es como que te pasa por arriba todo lo que viene con tanta dinámica. Con la pandemia, esto es lo que me parece que me está pasando. Con la pandemia, ¿Sí? ¿qué cambió para que se modificara el proyecto que tenía el aval de Culfas con el que aprobó el Senado? O sea, ¿en qué afectó a la industria como para que se optara por esos cambios? Industria frenada, ¿no? creo- Porque también hay queja de que hay pérdida de divisas en este contexto porque la ley como que no está, digamos, implementándose. Está paralizada. Claro, está desde paralizada. enero o febrero Culfas la congeló, digamos. Ujú. Bueno, yo creo que hay cambio o hay actualizaciones con respecto al tema de lo que tiene que ver con la pandemia, y me parece a mí que esto genera, digamos, una ampliación de todas las de mayores sectores, que esto seguramente le da un panorama mucho más abarcativo a lo que tenía con anterioridad de la pandemia. Esto me parece a mí que es mi interpretación. Diputado, lo quiero llevar a un proyecto suyo por el que hemos hablado en otras oportunidades, tiene que ver con las compras a través de la tarjeta de débito. Le contamos a la gente que contra lo que uno podría suponer, cuando un comerciante puede lograr vender con tarjeta de débito, no le ingresa ese dinero de manera automática, y usted estaba también en este contexto tan difícil para todos los comerciantes, y es un reclamo de los usuarios y los consumidores poder pagar prácticamente en cualquier lado con tarjeta de débito, bueno, que no signifique en ese sentido una pérdida para el comerciante. ¿Cree que se podrá avanzar con este proyecto en una próxima sesión? ¿Qué cree que va a ocurrir con eso? Yo tengo expectativa, pues ya hemos tenido una reunión de comisión en conjunta con la Comisión de Finanzas y Comercio. Hemos tenido una muy buena sesión donde ha habido una coincidencia en cuanto al tema de los diputados, incluso con diputados de la oposición y exponentes de lo que hace a las cámaras de comercio, las cámaras de surtidores, cámaras de kiosqueros, bueno, de distintas, a lo largo y a lo ancho de la nación han participado las distintas cámaras, en donde, bueno, hay una coincidencia y ellos expusieron, por supuesto, esta problemática financiera que le ocasiona a los comerciantes el hecho de esperar entre 4 y 6 días para poder acreditar un producto que ellos vendieron el día de hoy. Claro. Eso, por supuesto, que les genera un tremendo problema a los comerciantes. Ahora, lo que decimos, ¿cuál sería el problema con toda la tecnología y todos los avances que hay de que eso se acredite en forma automática? Bueno, esperaremos, por supuesto, las posiciones de los bancos o de alguna representación que tienen los bancos, o las tarjetas, en este caso, que es otro de los proyectos que se van a tratar, que está separado, para ver cuál es, digamos, un poco la lectura que vamos a tener a poder llegar un dictamen, y ojalá que pueda ser un dictamen unificado, pero yo creo que acá lo único que ganan con toda esta situación es el sistema financiero, son los bancos. Bueno, en este tema, que ha crecido tanto las ventas con tarjeta de débito o algo parecido, por supuesto que entendemos de que todo ese cúmulo de dinero, que es muchísimo, durante todo ese tiempo que lo tienen el sistema financiero, bueno, que tienen que cederlo y dárselo en forma automática a los kiosqueros, a los almaceneros, que son los que están haciendo un esfuerzo enorme para no cerrar su puerta, para que el comercio no cierre. Sí. Por favor, pedimos un poco de comprensión a todo el sistema financiero, que larguen un poquito lo que están amasando durante tanto tiempo, y es tiempo de poder ser un poquito más solidarios para que los comercios no cierren su y que generan, digamos, mano de obra. Una cantidad de mano de obra genera el comercio. Sí, sobre eso que está diciendo usted, que larguen un poquito, obviamente mi cabeza va hacia el mal llamado impuesto a las riquezas, a donde entiendo que hay ahora...
Donde hay ahora toda una movida, a donde quieren de alguna manera que un sector enojado con esta propuesta empiece a retirarse del banco Credit Corp. Como todas unas cuestiones, me parece que lo único que hacen es ensuciar un buen propósito, a donde en definitiva tenemos que empezar a pensar en los que menos tienen. Ni más ni menos. Bueno, ayer me puse muy contento porque tuvimos la reunión de la Comisión de Presupuesto y Tecnología de forma conjunta, y muchos de los presidentes de bloque, inclusive de la oposición, bueno, se manifestaron totalmente repudiables y se solidarizaron con Carlos Heller, sí, con el banco, y esto es muy bueno para la democracia, claro, porque ellos mismos dijeron, a pesar de que no estamos de acuerdo con el aporte extraordinario, nosotros este tipo de operatoria no le hace bien, no es democrático, es antidemocrático y le hace muy mal a la Argentina, le hace muy mal a la democracia. Bueno, sabemos que son sectores que no deben ser muchos los sectores, porque el diputado Ramón inclusive aclaró y dijo, acá no está involucrado todas las representaciones rurales, porque conozco y doy buena fe de que muchos de ellos no tienen nada que ver con esto. Es un sector que es muy radicalizado en querer generar este tipo de situación, de caos, generar esta ola para generar todo este tipo de desconcierto y de desesperanza en la Argentina y generar, por supuesto, muchos problemas. Pero estamos hablando de un aporte extraordinario que es por única vez, que se está discutiendo en todo el mundo. Es decir, aquellos que más tienen, incluso han salido de muchos que tienen mucho dinero a salir a hacer donaciones espontáneas, porque yo pienso, ¿no?, que esa riqueza que han hecho cada uno de esos individuos no es una riqueza que le cayó y nació o floreció del piso. Esto se hizo con el esfuerzo también de la fuerza de trabajo, de los gobiernos, de la economía. Bueno, han tenido la capacidad, sí, de hacer mucho dinero, está bien, se lo respetamos, pero ante un caso tan difícil que está viviendo toda la economía mundial, bueno, no cuesta nada hacer un aporte por única vez, que es a partir inclusive de aquellos que tienen mayores de 300 millones de pesos, que no son muchos, son menos de 10.000 los integrantes que forman parte de esos aportantes. Lo que cuesta llevarlo al recinto. Son 250 los que aportan el 50% de ese valor, que son algo de 300.000 millones de pesos que pueden, digamos, se puede juntar, reunir. Y se ha armado prácticamente un culebrón con todo esto. Es decir, es tanto la resistencia que hay, pero me parece a mí que no es por lo que tienen que aportar, es por generar toda esta incertidumbre que yo digo que están generando permanentemente, claro, que son aquellos que salen y cuestionan la pandemia, o cuestionan cuestionan todo. Es decir, lamentablemente cuestionan todo. Y que no tiene que ver con todo el concierto de la oposición. Yo digo que hay una parte de la oposición que está haciendo un trabajo muy medido y está aportando, y las críticas son constructivas. Hay otra parte de la oposición que me parece a mí que está instalando todo este tema, que me parece a mí que no es correcto. Diputado, gracias por este contacto con nosotros, fue muy amable. Que tenga buenos días. Bueno, buenos días para ustedes. Bueno, seguramente vamos a estar en contacto, hay una sesión muy importante, claro, así que tengan un buen día y cuídese mucho. Igualmente para usted, diputado. Estamos, mientras tanto, con imágenes en vivo, viendo la división antiexplosivos de la Policía Federal. Naturalmente recorre cada una de las bancas, porque con los perros que están especialmente entrenados para detectar explosivos, es un control de rutina, obviamente, no vayan a asustarse si están en sus casas. No. Es absolutamente dentro de lo que ocurre en cada una de estas sesiones especiales. Pero bueno, es una imagen que es elocuente, que es interesante de ver, porque todo esto sucede previo a que la sesión comience a las 3 de la tarde. Es una forma de preparar formalmente la sesión. Claro, porque si bien es una sesión remota, mixta, virtual, o como le querramos decir, en el recinto hay cerca de 50 diputados que la siguen de manera presencial. Exactamente. Así que se siguen los mismos protocolos.
por supuesto, y además porque tiene que ver con lo que comentábamos anteriormente. Más allá de la virtualidad o la telemática, es un lugar honorable, es un lugar que hace a nuestra democracia, y como cualquier acto que tenga como escenario la actividad parlamentaria, la División de la Policía Federal Antiexplosivos con perros, que es muy interesante, si ustedes se meten en detalle el trabajo, casi siempre este tipo de perros son entrenados por sus propios policías, en general viven con ellos, se los llevan a sus casas, la relación es muy interesante, la relación entre el perro que tiene esta tarea, que es distinta a, por ejemplo, a los perros que rastrean rastros humanos. No es lo mismo los rastros humanos de personas con vida a las personas que son rastreadas ya, donde la hipótesis es la muerte. Bueno, el entrenamiento es diferente, pero en general es interesante porque los policías cuentan el vínculo que se establece con cada uno de los perros, que a veces, a pesar de su tamaño, son cachorros, claro, y están perfectamente seleccionados para esa tarea. Es impresionante y son muy efectivos. Sí. Son los mismos perros que trabajan en el aeropuerto, por ejemplo, detectando también explosivos o narcóticos. Y aquí lo que tienen que hacer es, les dan un rastro, y ellos tienen que ir con ese mismo rastro a detectar si encuentran, en este caso en el recinto, algún resabio de eso que ellos ya previamente olieron. Así es que funciona. Después les dan un premio. ¿En qué consiste el premio? Comida. Ni más ni menos. Así trabajan los perros de la División Antiexplosivos, que son los verdaderos protagonistas, ¿no? Más allá de los policías. Y después todo lo que tiene que suceder para que la sesión sea segura. Por eso también hacíamos mención a que es interesante escuchar lo que esta comisión tenga para decir, la que analizó el caso Ameri, pero todo lo que hace a la seguridad del funcionamiento del Congreso es interesante. Por otra parte también estamos viendo ahí en imágenes, en la pantalla partida, cómo los distintos diputados que integran este plenario de comisiones están logueándose. Ahí hace un ratito veíamos a Gisela Escaglia, que va a ser la que presida la Comisión de Cultura y por lo tanto una de las voces cantantes o que lleve adelante esta iniciativa de ratificar el Tratado de Marrakech, que tiene por objeto... ¿Cómo? Junto con Martínez Villada, la otra diputada, que es la que preside la Comisión de Discapacidad. De Discapacidad, exactamente, a eso iba. Es un plenario de comisiones que integra la Comisión de Cultura y la de Discapacidad, y que tiene por objetivo apuntar a un sector de la sociedad que es no vidente o que tiene algún tipo de discapacidad vinculada a esto, y que por ello tiene que consumir textos exclusivamente preparados para su discapacidad, sean en braille o sean audiolibros, y que obviamente eleva muchísimo el costo de acceso a esos libros, porque los autores no solamente tienen que cobrar el impuesto vinculado a sus derechos, sino también a todo el trabajo que ha llevado tanto tecnologizarlos, digitalizarlos, o bien preparar con esa forma de lectura que es la lectura por tacto, ¿no? A través del braille. Entonces la idea es que, bueno, no esté contemplado ese impuesto para estos libros que apuntan a este sector de la sociedad. 4 temas en danza hoy en la sesión de las 15 horas. Vamos a repasarlo. El principal, el más importante, es que en el día de hoy se puede convertir en ley. Ya sabemos, sin el apoyo de Juntos por el Cambio, el proyecto de régimen de promoción a la economía del conocimiento. Es una modificación a una ley ya vigente, lo recordábamos, una ley que se votó durante el gobierno de Mauricio Macri y que quedó anulada por el gobierno de Alberto Fernández por querer hacer estas modificaciones. También se va a tratar 2 iniciativas que vienen también de la Comisión de Salud. Una está vinculada a la vacuna contra el COVID-19 y la otra es la regulación a nivel nacional del trabajo de la fonoaudiología. Y por último, otro de los proyectos que también tuvo dictamen de comisión y que también se vota todos los años más o menos para esta fecha es la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida
salida afuera de las tropas argentinas. Claro, es un ejercicios combinados se llaman, Exactamente. entonces tienen que regularse año a año. Uno de los temas que quedó fuera del temario que mencionaba Vero tiene que ver con declarar la emergencia cítrica. ¿Se acuerdan que es un proyecto que se venía mencionando, que parecía que iba a estar en el temario y finalmente no se incluyó? Lo que me comentaban anoche es que algunos diputados de Frente por el Cambio, de Frente de Todos, Bueno, se va por ahí. yo estoy acostumbrada a trabajar a la mañana, verán. Iban a pedir de incorporarlo al temario, así que quizás después de la reunión de labor que empieza a las 14 horas haya novedades al respecto. Claro, entonces Está labor bueno el parlamentaria, claro, está buenísimo. Labor parlamentaria es a las 14 horas, a las 15 horas está prevista la sesión y ahora en un ratito nada más, con escasa demora de unos 13 minutos, está por comenzar esta sesión. Plenario. Este plenario de comisión, iba a decir mixta, ya también yo. Estamos muy tempraneras, se nos hoy, muy traba la temprano lengua para trabajar sobre este proyecto. Ahí veíamos algunas caras que habitualmente pasan por esta señal, que es interesante. Y también hoy la mirada, más allá de estos 4 proyectos, va a estar puesta en la asunción del reemplazo de Juan Emilio Ameri, la diputada Alcira Figueroa, exactamente, sí, a la que se le va a tomar juramento, y conocer qué es lo que va a resolver o cómo va a dictaminar o cómo se va a expedir esta comisión especial que se constituyó para analizar las conductas impropias, por así decirlo, o indecorosas. Va a ser un momento muy particular de la sesión en el día de hoy, por lo que significa también en términos de paridad de género la incorporación de Alcira Figueroa a la banca del Frente, al espacio del Frente de Todos. Seguramente habrá algún aplauso, algún festejo respecto a la jura de esta representación de Salta, porque como lo veníamos diciendo también, el Frente de Todos pasa a tener mayoría de mujeres dentro de su bloque. Ya me lo explicaron. Es una militante del aborto legal y gratuito. Así exactamente. Con un perfil de antropóloga. Sí, exactamente. Tiene un perfil muy interesante. Claro. Muy preparada. Que, bueno, en las antípodas del de Ameri. Así parece. Así. Sí, te lo resumí de esa manera, ¿no? Le puse ese título, pero son interesantes los contrastes que nos llevan a otra polémica, a evaluar, en definitiva, a quienes elegimos, ¿no? Y cuánto conocemos a los representantes de la Cámara de Diputados. Ese era uno de los planteos que con el escándalo Ameri se empezó a conocer quién es Ameri, cómo llegó, que tenía denuncias. Entonces, bueno, un poco el tema de las listas sábanas, si están bien o mal, si uno sabe a quién vota. Fue mucho más allá el debate que el hecho en sí. Por supuesto, y eso es lo que vale. Por eso también, más allá de que ese hecho ya quedó atrás en el tiempo, es interesante escuchar qué es lo que va a resolver esta comisión y me parece que seguramente desde el punto de vista discursivo va a ser un momento especial para prestar atención, y me atrevo a decir, ya esto más es ejercicio periodístico, que en definitiva es lo que va a rebotar de la sesión de hoy, porque habitualmente en este tipo de sesiones, como son debates que no generan demasiado interés en términos de discordia o justamente de contrapunto, porque son, por lo menos lo que se viene aprobando hasta aquí, en general son ya tiene acuerdo de la mayoría, termina siendo sustancial este tipo de cuestiones que vienen a regular, digamos, en lo que se llama un tiro por elevación a cualquier otro tipo de conducta que pueda pasar, que obviamente esperamos que no. Y lo bueno fue que hubo consenso entre todos los espacios de repudiar este tipo de hechos. Y ayer lo volvimos a ver, que lo mencionaba el diputado con lo que fue la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que todos repudiaron lo que pasó con el Banco Credicop. Así que de alguna forma la grieta no atraviesa todos los temas. No, tal cual. El tema, eso es positivo. El tema que recién conversábamos, ¿no?, con el diputado Ponce sobre este intento. O sea, es muy grave que haya un intento de querer invitar a la quiebra de un banco en rechazo por una actividad que es absolutamente, digamos, a donde el contexto es otro. El contexto es el parlamentario. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Debatilo acá, sentate, trabajá y con argumentos concretos decí por qué no. Pero invitar a la quiebra de un banco, a lo que democráticamente y además significa para la historia de nuestro país que un banco quiebre, es una situación muy grave. Y que fue un banco que fue la consecuencia del 2001 también. O sea, es un emblema el banco. Es una cooperativa. Y nos centramos que muchos diputados
tienen cuenta. allí Claro, en eso ese fue muy, banco, muy sí. interesante Sí, ese sí, dato sí, en la comisión. Bueno, pero también hay cuestiones que atraviesan, ¿no? También esto, porque el Congreso no es un lugar aislado, el Poder Legislativo no es un lugar aislado. Claro. Y justamente todo lo que sucede en ambas cámaras repercute en la calle, en el afuera, en todos los sectores. Por eso es tan importante poder comentar el día a día de lo que va sucediendo, porque realmente influye. A veces parece como que el Congreso es un lugar cerrado. Sí, o por ahí también me parece que allí es donde yo siempre destaco el rol que termina cumpliendo esta señal, a donde por objetivo, más allá de escuchar todas las voces que integran nuestro Parlamento, es bajar al llano la manera en la que vivimos y cómo se ve afectada en nuestra cotidianeidad a través de las leyes que se están debatiendo. Por eso, mientras un diputado hacía lo que hizo, se estaba hablando de un fondo de garantías de sustentabilidad de nuestros jubilados. Hoy se está hablando de un sector que puede inyectar muchísimos dólares en la productividad argentina en un momento con cifras de pobreza y de desempleo altísimos. Entonces es muy serio y muy importante poder darle su debido respeto a cada una de las cosas Meli, que se debatan. antes de entregar, ¿sabes quién nos está viendo? ¿Quién? Nuestro compañero Pato Méndez. Ah, no me digas, Pato, que debe... Bueno, un beso para Pato, que está ahí del otro lado, que está en su programa de radio. Y ahora te podés quedar, Pato, con el plenario de comisiones de Cultura y Discapacidad, que ya empieza y nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Gracias, Debbie, por acompañarnos. No, hasta la próxima. Hasta la próxima. próxima. Ya sos parte del equipo. Chau. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes.